Voy a grabar, no había empezado a grabar. Tengo aquí algunos que me compartió la Catalina para que los podamos ir revisando. Estas son de biología. Bueno, un cachito, lo voy a dejar abierto. Ahí sí. Vamos a ir revisando algunas preguntitas. Recuerden que les dije que, bueno, ya tenemos poco tiempo de que nos queda de la prueba, así que hay que ir avanzando con lo que nos queda. Vamos a ver algunas preguntas el día de hoy de estequiometría para que ustedes igual vayan recordando. Recuerden que su prueba va a ser el 4 y 5 y esta semana avisaron, déme un segundo. Ya, y esta semana no sé si ustedes se enteraron que van a dar la prueba en dos, como que lo van a hacerlo en dos grupos. Entonces igual tienen que estar atentos ahí para qué día les va a tocar. Ya, vamos leyendo la pregunta número 63. Dice, en el siguiente compuesto sólido ocurre un proceso de descomposición térmica. Si al final del proceso se obtuvieron 44,8 litros de gas de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué cantidad de ABO3 se sometió a reacción? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes si ven esa pregunta podrían responderla o no? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿O no sabrían cómo responderla? Uy. Ya. Dice, por aquí me dicen, como otras personas me pusieron que no, dice, en el siguiente compuesto sólido, entonces, ocurre un proceso de descomposición térmica, si al final del proceso se obtienen 48,8 litros de oxígeno, ¿cierto? En condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué cantidad se sometió a reacción? Entonces, ¿qué significa o qué significaba eso de condiciones normales de presión y temperatura? Un mol que era 4 litros. Serían 44.8 dividido en 22.4 moles. Ya, si ustedes se recuerdan, esto es mucho más fácil de lo que estamos haciendo. Dice que se obtuvieron 44,8 litros de gas, ¿cierto? Que aquí está el gas que yo tengo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Nosotros tenemos que recordar y decir de qué. Si ustedes se recuerdan, dicen condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que un mol en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cierto? Tiene 22,4 litros. Entonces, yo quiero saber cuántos moles se habrán sometido para obtener los, ¿cuántos eran? Para obtener los 44,8. 44,8 litros. Entonces ahí lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es regla de 3 simple. Entonces dentro de la estequiometría es importante que usted recuerde estos datos. Entonces aquí lo que tendría que hacer yo es 44,8 por 1, ¿cierto? Dividido en los 22,4 litros, ¿ya? ¿Y eso cuánto me resulta? Y ahí me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Soy capaz de dividir esto? O de decir que, claro, que esto es el doble, ¿cierto? Eso lo tengo que ir trabajando porque eso ya es de matemática, porque yo puedo saber esto, pero si no sé dividir lo que conversábamos la otra vez, es imposible que usted pueda resolver esto. Entonces, en este caso son 2. ¿Qué vendrían siendo 2? 2 moles. Y esa es la alternativa correcta, que la alternativa correcta vendría siendo la alternativa E. Entonces, cada vez que se diga que se tienen condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué es lo que tengo que recordar yo dentro de la estequiometría? Que un mol equivale, ¿cierto?, a 22,4 litros. Y así tengo que sacar, ¿cierto?, los moles, porque si usted se da cuenta, tiene solamente moles.
Entonces, como tengo la obtención, tengo que decir que si un mol equivale a 22,4, ¿cuántos moles van a equivaler a 44,8? Entonces, usted tiene que ir repasando esas cositas de, ¿cómo se llama? De lo que es de estequiometría, porque ahí hay bastante ejercicio. La pregunta, en esta pregunta, vamos a ir viendo las preguntas de estequiometría. Dame un cachito. Por aquí tenía una. Bueno, esta la vimos la semana pasada. Acá. Estas son de física. ¿Cómo están con física? Aquí. La pregunta número 42. Yo cuando di la PSU yo di la PSU una vez y todo lo de física me lo salté, porque cuando la vi, la verdad es que no descontaba en las manos. Entonces me recuerdo haberla saltado. Ya, la número 42. También hemos visto, ¿cierto?, en algunos ensayos que obviamente nos van a preguntar, en el ensayo oficial que está de química, está, ¿cierto?, preguntas relacionadas con esto, que son con los coeficientes, que va dentro de la materia de estequiometría. Entonces, dice, considere la siguiente reacción química. Aquí está la reacción, ¿cierto? Dice, ¿qué valores para los coeficientes estequiométricos permiten equilibrar la reacción? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, hágame caso, nunca se dirija a las alternativas, porque yo creo que lo primero que tendrían como que uno en realidad como que haría es como reemplazar los valores que me van dando e ir calculando. No, pues no vayan haciendo eso, porque si no ahí se van a confundir. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Ustedes podrían decir, ya, para que no me confunden de ese sentido, ustedes si se dan cuenta tienen calcio aquí y calcio acá. Entonces, como más difícil de poder equilibrar. Oxígeno aquí y oxígeno allá. Tienen solo dos oxígenos y tienen un oxígeno y un oxígeno y tienen un aluminio y un aluminio. Entonces usted dice, ya, voy a partir, por ejemplo, con el oxígeno. Si parto con el oxígeno, voy a tener, ¿cierto? Que acá tengo 6 y acá tengo 1. Si pongo un 6 acá, ya, al colocar un 6 acá, ya, tengo un 6 aquí, ¿cierto? Visualicemos el 6. Dentro de las alternativas solamente hay una que tiene un 6, pero no puedo decir porque aquí coloqué el 6, automáticamente la alternativa B es la correcta. Puede que sea o puede que no, lo vamos a verificar en un ratito. Entonces usted dice, ya, visualizo el 6 aquí. Si coloco un 6 aquí, ¿qué número tendría que colocar en un aluminio? Ya, si coloco aquí un 6, en el aluminio tendría que colocar, acá tengo 1, serían 2, tendría que colocar un 2. Entonces, ¿podría ser esa la alternativa? Verifiquemos. Pues. Dice que si la A es 6 y la B es 2, como lo estamos calculando, la C sería 3. ¿Qué pasa si coloco un 3 aquí? Tengo 3 calcios más esos 3 calcios me hacen 6. Y ya tenía un 6 acá, ¿se da cuenta? Y dice que la B vale 1. Si la B vale 1, estaríamos en lo correcto, porque ahí serían solamente 3, más los 3 que tengo acá serían los 6, y tendríamos los 2 aluminios y tendríamos, ¿cierto?, los 6 oxígenos. Entonces aquí la alternativa correcta sería la alternativa B, sin mirarla. ¿Se dio cuenta? No había mirado yo el ensayo, ya voy a ser súper honesta, no lo había mirado, pero como consejo, cada vez que usted quiera responder preguntas, y puede ser de matemática, de ciencia o de lo que usted quiera, siempre usted vea lo que tiene en el ejercicio antes de mirar la alternativa, porque la alternativa muchas veces a usted lo enreda mucho más, y lo hemos comprobado, que de repente hay ejercicios que ni siquiera son necesarios nombrar compuestos o hacer el ejercicio, sino que uno al observar puede inmediatamente descartar alternativas o encontrar la alternativa correcta como ahora. Entonces, usted tiene que empezar como, entre comillas, a jugar con esto de cuál es el equilibrio primero, porque claro, si parto por acá, tengo que empezar a ver dentro de la alternativa que ¿cómo se llama? ¿Cuál es como la más correcta o la que más me ayude?
En cuanto a soluciones, ¿se recuerdan un poquito de solución? La verdad que yo tengo como mis dudas con preguntas de soluciones, porque dentro del temario las preguntas de disoluciones no se encuentran, pero igual en algunos ensayos están. Entonces vamos a ir recordando. La número 44 dice, cuando una solución contiene menos cantidad de soluto disuelto del que puede disolver el solvente a una temperatura determinada, se dice que está... ¿Se recuerdan que lo que eran estas soluciones? La diluida, la concentrada, la saturada, la sobresaturada, ¿o no se recuerdan de eso? La pregunta, lo que quiere decir, le está preguntando por una definición de solución. Hay soluciones que dice que ¿cómo se llama la solución? Que tiene menos cantidad de soluto disuelto del que puede disolver el solvente a una temperatura determinada. Es como una definición. Nosotros vamos a encontrar, como están acá, 5 tipos de soluciones. ¿Qué soluciones vamos a encontrar? Soluciones que son concentradas y otras que son diluidas. Una solución, si usted se recuerda, es una mezcla. Las soluciones que son concentradas son las que tienen un exceso de soluto, es decir, de lo que yo voy a disolver. Por ejemplo, si tengo una taza de té y le agrego, por ejemplo, 5 cucharadas de azúcar, eso es algo concentrado. Ya, si yo a esa taza de té le agrego media cucharada de azúcar, eso es algo diluido. Pero cuando meten la temperatura, porque aquí dice, contiene menos cantidad de soluto disuelto del que puede disolver el solvente a una temperatura determinada. Cuando meten la temperatura, nosotros vamos a hablar de soluciones que son insaturadas, saturadas y sobresaturadas. La solución que contiene menos cantidad de... Todas tienen la misma definición. Solución que contiene menos cantidad de soluto disuelto del que puede disolver el solvente a una temperatura determinada, esa solución es una insaturada. Tenemos lo insaturado, que es menor, lo sobresaturado, que es mayor, y lo saturado, que es en el equilibrio. Entonces, por ejemplo, las soluciones sobresaturadas vienen siendo parecidas a las concentradas, y las saturadas son las en equilibrio. Por ejemplo, ¿qué es lo normal? Que cuando usted hace un sobre de jugo, me imagino que cuando usted hace un sobre de jugo lo hace como para 1 litro. No me imagino que usted tenga un bidón y un, ¿cómo se llama? Un sobre de jugo. Es como lo normal, lo que viene como en el paquete, por decirlo así. Si yo quiero hacer un paquete de fideos, no caliento 3 litros de agua, caliento 1 litro porque es lo que me dice, eso es lo normal. Y lo insaturado es lo que tiene menor. Entonces hay que recordar eso más que ejercicios como términos de disolución. ¿Ya? Entonces ahí la alternativa correcta sería la alternativa A. ¿Qué otra pregunta más tengo por aquí que se las había dejado aparte? Esperemos un cachito. Unas de química orgánica. Aquí, la número 50. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos en la alternativa se considera un alcohol secundario? Entonces, ¿cuál creen ustedes aquí que es la alternativa correcta? Ya, por aquí me están diciendo la alternativa C. Ya, si yo veo la alternativa C la veo y la alternativa C no es un alcohol. Ya, me están preguntando primero por un alcohol. Entonces, dentro de los alcoholes, ¿puedo yo aquí descartar alternativa? Claro que sí, pues, y la que descarto automáticamente es la alternativa C. ¿Por qué descarto la alternativa C? Porque la alternativa C es un éter. Entonces, tengo que recordar que los alcoholes que tienen de característico tienen un grupo OH en la cadena, sí o sí. Entonces, por aquí Matías me pone la letra D y vamos a verificar si es la letra D. Primero recuerdo que es un alcohol secundario. Un alcohol secundario es un alcohol que está unido a un carbono que es secundario. Entonces, este alcohol está unido a este carbono, que es ese puntito, y ese carbono que está ahí, ¿será secundario? Entonces lo veo y lo observo y digo, claro que sí. Este carbono que está aquí está unido a un carbono, está unido a dos. Es decir, está unido a un carbono secundario. Por ende, la alternativa D es la correcta. Este no podría ser porque es un alcohol
es un alcohol primario porque está unido a un solo, de hecho ni siquiera sé si podría ser primario porque este alcohol es como la unión más que nada, porque está unido solo a un carbono y ese carbono que está ahí no está unido a ningún otro carbono, porque para que sea alcohol primario tiene que estar unido a un carbono, que el carbono sea primario, no sé si se entiende. Por ejemplo, aquí este es un alcohol primario, porque este alcohol está unido a este carbono y el carbono que está aquí es primario porque está unido a otro. Pero el primero no sé si se podría categorizar como un alcohol primario. Este no es un alcohol, porque es un alcohol, es un éter, lo dijimos. Esta es la alternativa correcta. Y la alternativa es un alcohol terciario, porque este alcohol está unido a un carbono, y ese carbono que está aquí en el puntito está unido a 3, que es AS, AS, AS. Por ende, este sería un alcohol terciario. Entonces, recordar que dentro de los alcoholes podemos encontrar alcoholes que son primarios, secundarios y terciarios, y que va a depender del carbono al cual esté unido. Si el alcohol está unido a un carbono que es primario, entonces el alcohol es primario. Si está unido a un carbono que es secundario, el alcohol es secundario. Si está unido a uno que es un carbón terciario, el alcohol, cierto, va a ser terciario. Alcoholes cuaternarios no existen, solamente existen alcoholes terciarios, porque para que sea un alcohol cuaternario tendría que estar unido a un carbono que sea cuaternario. Y si está unido a un carbono que sea cuaternario, no existiría porque el carbono solamente tiene 4 enlaces. Es decir, tendría los 4 enlaces más el alcohol. Y eso no existe. ¿Ya? Entonces, para que estén igual atentos ahí. Acá. Dice, va. Ay, se me corrió la figura. Era la 52. En la 52 dice, considere la siguiente estructura para un compuesto orgánico polifuncional. ¿Qué significa que sea polifuncional? Que presenta varios ciertos grupos funcionales. Al respecto, el grupo orgánico más importante que permite asignar el sufijo a la cadena principal, de acuerdo con la regla IUPAC, es el grupo. Entonces, ¿cuál creen ustedes aquí que es el grupo funcional más importante? Entonces, lo que tengo que ver yo es analizar y ver qué grupos funcionales encuentro. Entonces, tengo una amina, tengo un grupo nitro que se llama, cuando va el nitrógeno con el oxígeno, tengo un alcohol, y tengo este grupo funcional que es una amida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el grupo más importante? ¿O cuál le colocarían ustedes como alternativa correcta aquí? Los leo. Ya, la amida, ¿cierto? En este caso, la amida es el grupo funcional más importante. Ahora te dirá, profesora, ¿y por qué, por ejemplo, el alcohol o el ácido, o este que se llama nitro, o la amina no se considera grupo funcional? Porque dentro de los órdenes, ¿cierto? Vamos a encontrar que las ramificaciones, que los grupos funcionales que están ligados inmediatamente a un carbono siempre van a ser más importantes. De hecho, el otro día les revisé ¿cómo se llama? La actividad del benceno, y hay una parte de los fenoles que hay personas que lo nombran como, que yo les coloqué, que yo me había equivocado, que cuando les expliqué, uno de los fenoles los puede llamar como bencenol, por ejemplo, ya, bencenol, y hay otras personas que lo nombraron como correspondía, y otras personas que averiguaron, me imagino yo, que el grupo OH también se puede poner como una ramificación y ser nombrada como hidroxi. No sé si la habían escuchado, ya, porque es el grupo hidroxilo. Entonces, el grupo del alcohol también puede ser nombrado como hidroxi. Entonces, este puede ser nombrado como ramificación. Este es un nitro que puede ser nombrado como ramificación. La amina es una ramificación, pero la amida dentro de la cadena es el grupo funcional más importante. Entonces, esta es una amida que va a presentar 3 ramificaciones. Va a presentar la ramificación de la amina, la del grupo nitro y la del grupo hidroxi, que es el alcohol. Entonces, en este caso, la amida es la más importante, que es la alternativa C. ¿Ya? Ya, no, esto es de biología.
Y quiero ver la parte, parece que aquí no tiene de... No, ya, no tiene de acá. La idea es que ustedes me vayan mandando preguntitas para que, ¿cómo se llama? Estas las habíamos visto la semana pasada. Que me vayan mandando preguntas para que las podamos ir revisando. Denme un cachito. Denme un segundo aquí para buscar la otra. Cuando les suba la materia, encontré también una página donde tengo libros de preuniversitarios, se los voy a subir para que le echen una miradita. Igual les he agregado harto material ahí que he encontrado que está re bueno, pero tienen que ustedes verlo, obviamente. Ya, la pregunta, de hecho aquí hay una pregunta parecida, miren, si se dan cuenta. Dice, mira la 52, dice, considere la siguiente estructura para un compuesto orgánico. Ahí está la estructura. De acuerdo con el análisis, ¿qué función no está presente en la molécula? Dice, ¿qué no está presente? ¿Cuál sería la alternativa correcta? No se ve. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí sí? Sí. Allá. Dice la número 52. Considere la siguiente estructura para un compuesto orgánico. ¿Cuál alternativa sería aquí la correcta? Por ejemplo, ¿tenemos fenol aquí o no? Ya, ¿hay fenoles? Por aquí me dicen que sí. ¿Cuál es el fenol? El fenol, ¿cierto? Recuerden que es el grupo funcional, que es el benceno con 1H. ¿Hay fenoles? Sí. ¿Hay éter acá o no? Éteres no hay. ¿O sí? ¿Y ese oxígeno que está aquí? ¿Será un éter o no? ¿Hay amidas? ¿Hay aminas? ¿Hay ácidos carboxílicos? Cuando usted haga este tipo de ejercicio, mire bien y observe bien. De hecho, ese oxígeno está súper camuflado. ¿Y por qué está súper camuflado? Porque, claro, uno podría pensar, dice H3CO, está ordenado de una manera distinta. De hecho, no tiene el enlace porque siempre los éteres, ¿cómo aparecen? Los éteres aparecen siempre así. Por ejemplo, aparece CH3, aparece, ¿cierto?, el oxígeno, y después aparece como ya supongamos que aquí a un ciclo. Ya, aparecen así. Pero aquí no aparece el enlace, pero igualmente viene siendo un éter. Entonces, ¿hay éteres? Sí, sí hay éteres porque está el oxígeno. Este es un metil y esta es otra ramificación que tiene para acá. ¿Hay amidas? Amidas, si usted se fija, no hay. ¿Cómo puedo reconocer la amida? La amida la reconozco y por eso que es importante que usted, ¿cierto?, vaya revisando o vaya haciendo un resumen de los grupos funcionales, cómo se nombran quizá, qué grupo característico tiene. Entonces, la amida se caracteriza porque hay un NH2 unido directamente a un carbono con un enlace doble. Acá, ¿hay un enlace doble con el carbono y el oxígeno? No, me equivoqué en lo que dije. La amida está unida a un carbono inmediatamente que tiene un enlace doble con el oxígeno. Entonces, ¿podría ser esta una amida? No, pues no podría ser esta una amida, porque de hecho esto que está aquí es un ácido carboxílico. Ese carbono que está aquí está al final. Entonces tiene que observar bien. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa C. La amida no está presente. ¿Ya? La número 53, ¿qué alternativa? Ay, alternativa 53, ¿qué alternativa correcta sería?
¿Cuál sería la correcta aquí? Ya, dice que lo mismo. Usted tiene que ver que tenga 5 carbonos, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, lo primero que vamos a verificar si todas tienen oxígeno. Un oxígeno, un oxígeno, un oxígeno, un oxígeno, un oxígeno. Todas podrían ser. Verifiquemos, antes de verificar el hidrógeno, verifiquemos los carbonos. Tiene un carbono, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliminamos al tiro la alternativa A. ¿Se da cuenta? Pero y los hidrógenos da lo mismo. Los hidrógenos pueden tener 2 hidrógenos, pero no tiene 5 carbonos. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No los tiene. Verifiquemos acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Podría ser la B? Sí. Verifiquemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Podría ser también 1, 2, 3, 4, 5? La D podría ser también 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser cualquiera menos la A. Y ahora verificamos los hidrógenos. Ahora, cuando verificamos los hidrógenos, por aquí vamos a ver que me ponen como... muchas gracias, Catalina. Ya. ¿Se dan cuenta que soy una boba? Yo también estoy cansada. Muchas gracias, Catalina. ¿Ve? Esto también me pasa a mí. Imagínense, si me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. ¿Ya? Claro, la alternativa correcta es la alternativa A porque la pregunta lo dice. Analizando las opciones se concluye que el único compuesto no presenta la fórmula. Claro, el que no presenta la fórmula automáticamente es la A, porque aquí la A, cierto, tiene 6 carbonos. Yo andaba buscando la correcta. Boba, para no decir otra cosa. La alternativa A es la correcta porque la alternativa A tiene 6 carbonos y no 5. ¿Ya? Entonces, así como la profesora se equivocó, todos nos podemos equivocar. ¿Ya? Así que hay que estar ahí atento a la lectura. El hermano me había puesto antes que era la A y yo no le respondí, así que ahora le doy ahí, le coloco que un 7 ahí porque no había leído yo bien la instrucción. Son malditas las preguntas de la PSU, a mí no me gustan. Ya, veamos, había otra. Ya, aquí. Quiero ver si se recuerda de esta materia, sino como para repasarla la otra semana. Espérame un cachito. ¿Cuál era? Dame un segundito. Que hay una pregunta que revisemos. Lo mismo si ustedes tienen ejercicios que van haciendo, si es que están haciendo, y me tienen alguna duda, me van preguntando igual. Me los van mandando y lo podríamos ir viendo. Acá, esta era la pregunta. La número 57. ¿Se acuerdan que lo vimos en el electivo al principio? Sí, todos somos humanos. No, si nos podemos equivocar. Sí, yo igual. A veces yo igual he quedado pillada con algunas preguntas. Por eso que yo siento que este tipo de pruebas, a mí lo personal no me gusta la prueba. Siento que tiene que haber como una, ¿cómo se llama? Una selección, pero la prueba en sí no me gusta mucho. Porque igual es media traicionera. Pero nada que hacer, pues lo que tenemos. Por eso que ustedes tienen que entrenar harto, de ensayar harto con la prueba, porque muchas preguntas son bien parecidas. Ya, mire, la número 57 dice, considera los siguientes compuestos inorgánicos del tipo oxiácidos. Al respecto, los valores de valencia para los átomos centrales, cloro, nitrógeno y azufre en cada compuesto son respectivamente... ¿Cómo hacíamos esto de los valores de valencia? ¿A qué se llamaban valores de valencia? ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿O no se recuerdan?
Ya, bueno, por aquí lo de la pirámide SP, no se acuerdan. ¿Y el resto se recuerda cómo sacarlo? Por ejemplo, los valores de valencia, ¿son lo mismo que los estados de oxidación o no? Porque siempre tienen confusiones con eso. ¿Será lo mismo o no? Ya, por aquí me dice la alternativa D. Ay, no sé, no sabría decirle, ya me perdí. Ya, cuando me piden los valores de valencia, ¿cierto? Los valores de valencia también pueden ser como cuando sacábamos los estados de oxidación. Entonces, es importante que usted también se recuerde de esa materia, ¿ya? ¿Y cómo cómo sacábamos los estados de oxidación? Y lo mismo, recuerden que lo hicimos con, bueno, cuando en realidad pasamos la nomenclatura, que ahora no va a entrar obviamente, pero me están preguntando por los estados de oxidación y cuando ustedes vieron la materia de redox, ¿ya? Entonces, si ustedes se recuerdan, el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2 y el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación de 1. Si yo sigo esa regla, lo puedo hacer esto mentalmente y decir que acá tengo -6 y acá tengo 1, ¿cierto? Y si eso lo igualo, esto, el estado de oxidación del cloro me vendría a dar, serían 6 y 1 me vendría a dar 5, ¿cierto? Entonces, si yo observo aquí, cualquiera de las dos alternativas, de la D y de la E, podría ser correcta. En el caso de acá, tengo que el oxígeno sería -2, con los 3 son 6, y el 1 también me hacen 5, y podría ser, de hecho, cualquiera de las dos, porque dice 5 y 5, y si observo acá, tengo 3 por 2 son 6, el hidrógeno como valía 1 vendrían siendo 2, y 6 y 2, 6 menos 2 vendrían siendo 4, entonces aquí la alternativa correcta sería, a ver, no, seríamos, no, está bien, 3 por menos 2 son 6, menos 6 y los dos de acá vendrían siendo 4. La alternativa E es la correcta, ¿ya? Entonces tenemos que acordarnos de esas cositas. Esperamos un cachito. Ya, la pregunta número 62 dice, considere la siguiente reacción de oxidación para la pirita. Y ahí está la reacción, ¿cierto? Al respecto, si reaccionan 2 moles de pirita con 6 moles de gas oxígeno, la máxima cantidad de dióxido de azufre que se puede generar es D. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? ¿Sabrían lo que hay que hacer o no sabrían lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Muy bien. Sacar, ¿cierto?, lo que es reactivo limitante y reactivo excedente. Uno primero hacerlo con los 2 moles y después hacerlo con los, con los 2 moles de pirita, que la pirita es el sulfuro de fierro, ¿cierto? Y después sacarlo con los moles del oxígeno. Ahora, si saco eso, dice al respecto se reaccionan 2 moles de pirita con 6 moles de gas oxígeno, dice la máxima cantidad de dióxido de azufre que se puede generar, es decir, ahí hay que sacar el reactivo, el limitante, ¿cierto? El que limita. Pero, ¿por qué dice aquí ver tabla periódica si se lo dan en moles? Ver tabla periódica porque, ¿cierto? Todas las alternativas están en gramos. Entonces, si nosotros nos ponemos a recordar cómo se hace esto, le voy a sacar una foto al ejercicio. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer eso? Dice, lo vamos a hacer rápidamente. Ya, son 4, ¿cierto? De pirita en la reacción y de oxígeno. A ver, son eso. Ya, eso, ¿cierto? Más 11 O2. Acá tengo 2 óxido de fierro y tengo
8 de este, ¿cierto? Entonces me están diciendo que tengo 2 moles de pirita con este. Ya, tengo 2 moles. ¿Usted se recuerda cómo se hace esto? Me imagino. Tengo 2 moles de esto. Y en el paréntesis, ¿a quién tengo que colocar? ¡Ay, qué feo los paréntesis! Lo que ando buscando, que en este caso es el SO2. En el paréntesis van los números de las reacciones. Partido. Acá. ¿Ya? Y que se recuerden que nosotros esto lo íbamos a eliminar. 2 por 8 son 16, 16 dividido en 4 vendrían siendo 4 mol de SO2. Y después hago lo mismo, pero con el dato de oxígeno, que son 6 moles. Entonces, 6 mol de oxígeno, y hago lo mismo. ¿A quién ando buscando? El SO2. ¿Cuánto hay en la reacción? Hay 8. 8 SO2 partido, ¿cierto? En 11 O2. La consulta del millón es, ¿usted puede multiplicar 6 por 8 y después dividirlo en 11? Entonces, 6 por 8 son 48 y 48 dividido en 11, ¿cuánto vendrían siendo? Vendrían siendo 4,36. 4,36 mol de SO. Ahora, tengo 2 datos. De los 2 datos, siempre yo tengo que escoger el limitante, que en este caso vendría siendo el 4, porque es el valor menor. El S vale 32 y el oxígeno vale 16. 16 por 2 vendría siendo 32, 32 más 32 son 64. Y 64 por 4, 64 por 4 vendrían siendo 256 gramos los que se fueron. Voy a la alternativa, perdón, ¿cuál era el ejercicio? Que se me perdió. Tengo un cachito. Voy a la alternativa correcta. Y me fijo que es 256, sale aquí. ¿Y cuánto me dio? 256, está bien. Porque son 64 por 4. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir revisando. Eso. Vayan viendo preguntas, si tienen preguntas y dudas, recuerden escribirme, ya queda menos de un minuto. Yo creo que por esta semana que viene voy a hacer la clase del electivo 2 veces en la semana. Ya la próxima voy a hacer solo una y voy a destinar del miércoles o del lunes para que nos podamos conectar solamente para preparar PSU, ¿ya? Para poder ayudarlos, a eso me refiero. Ya siempre es un agrado estar con ustedes.